Muy buenos días, esta es su materia de temas selectos de Química 1, su profesor José Luis Landa Ochoa, los manda saludos. Esta es su clase número 9 y hoy nos toca el tema de la ley general o combinada del estado gaseoso y corresponde todavía al tema de leyes de los gases. En las leyes anteriores hemos estudiado el comportamiento de los gases cuando alguna de las variables que hemos tomado en cuenta como presión, volumen o temperatura, así como su masa, permanecen constantes. Sin embargo, existen casos en que ninguna de estas variables permanece constante y para ello es necesario una expresión que contemple las variaciones en presión, volumen y temperatura, y que mediante los datos de las demás podamos conocer o predecir el valor de las variables desconocidas. Así que en este caso se juntan todas estas leyes de la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac para poder hacer la ley combinada de los gases o ley general, así como se muestra en su grafiquita de la parte de abajo a mano derecha. ¿Y qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que el volumen de una masa determinada de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión ejercida por el gas, manteniendo la masa de gas constante. Aquí en su definición podemos ver que menciona temperatura absoluta y otra vez aparece la nubecita donde les recuerdo otra vez que, los cálculos se deberán hacer en Kelvin con respecto a la temperatura. Ok, con respecto a esta ley tiene algunas aplicaciones que a veces no nos damos cuenta, pero se puede utilizar para explicar la mecánica, donde se ven afectados la presión, temperatura y volumen. Por ejemplo, en los acondicionadores de aire, en los refrigeradores y hasta en la formación de nubes o de granizo que tienen que ver con temperatura, presión y hasta el volumen, de acuerdo a cómo es el tamaño de los granizos, y a eso sí nos llama mucho la atención. Ok, la expresión de esta ley o de la ecuación matemática de esta ley se representa de la siguiente manera. Ya van a estar incluidas estas tres variables: presión, volumen y temperatura. En este caso, la presión 1 es multiplicada por el volumen 1 y dividida sobre temperatura 1. Esto es igual a presión 2 por volumen 2 y dividida entre temperatura 2. Esta es la expresión que estaremos utilizando en esta clase, y así como lo hemos hecho en los videos anteriores, en este también resolveremos 3 ejercicios. Ok, vamos con el ejercicio o el ejemplo número 1. Este ejemplo aparece en su libro de temas selectos de Química 1 en la página número 44. Por si llegan a tener alguna duda, también pueden revisar su libro. En este caso, el problema nos dice: una muestra de 20 mililitros de cierto gas se encuentra en un recipiente con un pistón móvil a una temperatura de 30 grados centígrados y su presión es de 1500 milímetros de mercurio. Si es calentada hasta alcanzar una temperatura de 35 grados centígrados y la presión se reduce a 750 milímetros de mercurio, surge esta pregunta: ¿cuál será el volumen de la muestra? Ok, entonces ya que leímos el problema, bueno, o el ejemplo, vamos a ver cuáles son los datos que nos está dando. En este caso tenemos la temperatura 1, que es igual a 30 grados centígrados. Volvemos otra vez a
a convertir en Kelvin, le sumamos 273 y nos da 303 Kelvin. También tenemos la presión 1, que es igual a 1500 milímetros de mercurio. El volumen 1, que es igual a 20 mililitros. Después tenemos temperatura 2, que son 35 grados centígrados. Convertimos otra vez sumando 273 y tenemos 308 kelvins. Tenemos presión 2, que son 750 milímetros de mercurio. Y nuestra variable que vamos a calcular, que es volumen 2, tenemos interrogación para saber que esa es la variable que nosotros queremos saber. Ok, tenemos otra vez nuestra formulita. Nuestra formulita es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Ok, ya que sabemos cuál es la variable que a nosotros nos interesa calcular, en este caso sería el volumen 2, vamos con su despeje. En este caso, el despeje que nosotros podemos utilizar es el que les han enseñado sus profesores anteriormente. Tratar de despejar la variable que a nosotros nos interesa, pasando los que no nos interesan del otro lado, ya sea multiplicando o dividiendo según sea el caso. En este caso no nos interesa temperatura 2, y si está dividiendo la vamos a pasar del otro lado multiplicando. También no nos interesa la presión 2, y como está multiplicando volumen 2 va a pasar dividiendo, y nuestra formulita nos quedaría de la siguiente manera. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 por presión 2. Sustituimos y hacemos nuestros cálculos. Pueden hacerlos con su calculadora. Volumen 2 es igual a 1500 milímetros de mercurio por 20 mililitros por 308 Kelvin. Todo esto sobre 303 Kelvin por 750 milímetros de mercurio. Y tenemos un resultado de nuestro volumen 2 de 40.66 mililitros. En este caso lo dejamos en mililitros porque no nos indica que si lo quieren litros, en centímetros cúbicos, metros cúbicos, solamente nos pide el volumen. Y ese sería nuestro resultado, 40.66 mililitros. Ok, vamos con el segundo ejemplo. En este nos dice: una muestra de helio tiene un volumen de 50 mililitros, mientras se encuentra a una temperatura de 0 grados centígrados y ejerce una presión de 1500 milímetros de mercurio. Si su volumen se reduce a 35 mililitros y su temperatura cambia a 80 grados centígrados, ¿cuál será su nueva presión? Ok, en este caso, ya que lo leímos y entendimos cuáles son los datos que necesitamos, ponemos nuestros datos otra vez. Temperatura 1 es igual a 0 grados centígrados, convertimos, le sumamos 273 y queda de la misma manera 273 Kelvin. La presión 1 es de 1500 milímetros de mercurio. Nuestro volumen 1 es igual a 50 mililitros. Y nuestra temperatura 2, que es de 80 grados centígrados, ya convertido queda en 353 Kelvin. Nuestra presión 2 es nuestra variable que nosotros queremos identificar o saber, y por eso lo ponemos con signos de interrogación para que no se nos olvide. Y el volumen 2 es igual a 35 mililitros. Ok, utilizamos nuestra fórmula de
la ley general o combinada de los gases, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Despejamos nuevamente. En este caso, la variable que nosotros queremos saber es presión 2. Entonces, quitamos las que no nos interesan. Si temperatura 2 está dividiendo, la vamos a pasar del otro lado multiplicando. Y volumen 2 tampoco nos interesa y está multiplicando, la vamos a pasar del otro lado dividiendo. El despeje, ¿cómo quedaría? Es presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 por volumen 2. Sustituimos todos nuestros valores. En este caso, presión 2 es igual a 1500 mmHg, milímetros de mercurio, por 50 mililitros por 353 Kelvin. Todo esto sobre 273 Kelvin multiplicado por 35 mililitros. Y tenemos como resultado una presión 2 de 2770.80 milímetros de mercurio. Y eso es nuestro resultado de nuestro ejemplo número 2. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Nos dice: un volumen de 100 centímetros cúbicos de un gas en condiciones normales de temperatura y presión. Las condiciones normales de temperatura y presión son una atmósfera a 0 grados centígrados. Si queremos que ocupe el volumen de 1 litro a la presión de 590 mmHg o milímetros de mercurio, tenemos esta interrogación: ¿a qué temperatura en grados centígrados debemos someterlo? Y aquí yo por lo regular la nota se las pongo en rojo, pero bueno, aquí la nota nos dice que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Eso nos indica que tenemos que hacer una conversión. ¿Ok? Bueno, vamos otra vez a revisar nuestros datos. Tenemos que nuestra temperatura 1 es igual a 0 grados centígrados. Le sumamos los 273 y esto nos da 273 Kelvin en temperatura 1. Presión 1 es igual a una atmósfera. La convertimos de una vez a mmHg y es igual a 760 mmHg. Volumen 1 es igual a 100 centímetros cúbicos. Nuestra temperatura 2 va a ser la variable que nosotros queremos saber o que vamos a calcular. Nuestra presión 2 es igual a 590 mmHg y por eso se hizo la conversión arriba, porque nuestro valor la teníamos en milímetros de mercurio. El volumen 2 es igual a 1 litro, convertimos porque arriba también la tenemos en centímetros cúbicos y para igualar sería 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Y ok, en nuestra fórmula que ya conocemos tenemos nuestras tres variables. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Despejamos nuevamente la variable que nosotros queremos conocer, que sería temperatura 2. Aquí en este caso podemos aplicar la regla de 3. En este caso, como nosotros tenemos o queremos saber temperatura 2, en este caso presión 2, volumen 2 por temperatura 1 sobre presión 1 por volumen 1 nos va a dar igual a la temperatura 2. Y aquí está representado, lo podemos hacer de las dos maneras, tanto pasando 1 por 1, ya sea multiplicando o dividiendo, o aplicando la regla de 3. Y así es como nos queda el despeje. Temperatura 2 es igual a temperatura 1 por presión 2 por volumen 2 sobre presión 1 por volumen 1. Sustituimos nuestros valores o los datos que tenemos. En este caso tenemos que la temperatura 2 es igual a 590 mmHg por
1000 centímetros cúbicos por 273 Kelvin. Todo esto dividido entre 760 mmHg por 100 centímetros cúbicos. En este caso, el resultado es igual a temperatura 2 es igual a 2119.34 Kelvin. Pero volvemos otra vez a la preguntita: ¿a qué temperatura en grados centígrados debemos someterlo? Otra vez, como nosotros nos requieren en grados centígrados el valor, debemos de convertirlo nuevamente, estos Kelvin, a grados centígrados. Solamente le restamos los 273 y nos queda como resultado 1846.34 grados centígrados. Y ese sería nuestro resultado. Ok, muchachos, muchas gracias por su atención y cualquier duda yo estaré al pendiente. Que tengan bonito día.